le vamos a dar lectura en forma alternada. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso del 1 al 4, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Todos juntos. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Padre. Te damos gracias en esta hora, Padre maravilloso, primeramente por la vida que tú nos das, primeramente, Señor, porque tú nos tienes aquí de pie, Señor, sanos, Señor, sobre todo, Padre maravilloso, aquí en tu casa, mi Dios, alabándote y glorificándote como lo dice tu palabra, que tenemos que estar en tu casa adorándote, Padre, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, que sin ti no somos nada, Padre. Venimos por una bendición, venimos que tú ante tu presencia para pedirte misericordia, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados en este día, en esta hora, Padre Celestial. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Reconocemos, Señor, que si tú no estás en nuestras vidas, que si tú no guías nuestras vidas, no podemos hacer nosotros nada, mi Dios. Nuestros recursos humanos, sabiduría, fortaleza, no alcanza para que nosotros podamos llegar a obtener la salvación y la vida eterna, mi Dios. Necesitamos de ti, Padre. Aquí estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Perdona nuestras faltas, Dios del cielo y de la tierra, y ayúdanos, Señor, a abrirte el corazón, a entender tu palabra, Señor, a comprender tu palabra en esta hora, mi Dios, y danos la fuerza, danos la fe, la esperanza, la confianza, para que podamos seguir adelante. El tiempo se está acabando, las señales, Señor mío, cada día se cumplen más de tu palabra, y todo nos indica que tú ya estás a la puerta, Señor Jesús. Prepara tu pueblo, prepara tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias, me pongo en tus manos, Señor, benditas y santa, pidiéndote que la unción de tu Espíritu Santo, Arrabá y Sama, esté sobre mi vida, que pongas palabras, Señor, en mis labios, palabras en la cual tú quieres que se hable, la cual tú quieres que aprendamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos, reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu contrario al tuyo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza en esta tarde, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y declaro victoria en el nombre de Jesús en cada vida de mis hermanos, en este pueblo, en esta iglesia, Señor, y en mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Vamos a hablar, amado hermano, sobre algo que hoy en día, quizás, amado hermano, muchos cristianos hablando en una forma general, me atrevo a decir que quizás, hermanos, se está cayendo en esto que le voy a decir, que muchas veces se toma con indiferencia, que muchas veces pensamos que porque somos cristianos ya tenemos todo el derecho y ya tenemos el pase completo para llegar al cielo, pero es un gran error. Vamos a hablar sobre el descuido.
Ese es el tema, el descuido. Algo que hoy en día, amado hermano, el enemigo se está aprovechando de todo lo que pasó, la pandemia, y que ha dejado, hermano, una huella tremenda, sobre todo en el cristiano, sobre todo en la iglesia. Porque a partir de la pandemia, la mayoría de la iglesia, hablo de todas las iglesias, cayó en un descuido, cayó en un decaimiento, cayó, hermano, en un adormecimiento espiritual. Y que hoy en día nosotros como iglesia tenemos que sobreponernos. Porque nos hemos acostumbrado quizás nada más a buscar a Dios los domingos, como antes, que quizás, lo digo por mí, éramos católicos, nomás íbamos a misa los domingos, entre semana no buscábamos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos caído en un descuido, hemos caído en una indiferencia hacia las cosas de Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que nosotros como creyentes, que nosotros como cristianos, amado hermano, aleluya, nuestra vida es en Dios, nuestra vida es una búsqueda diaria de buscar a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y a veces, hermano, caemos en ese descuido, en ese adormecimiento, y nos justificamos. Es que no puedo buscar a Dios, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas ocupaciones, ya le dije que no hay justificación delante de Dios. Nuestra vida tiene que estar en una vida de consagración a Dios. Si aún a veces buscando a Dios, esforzándonos, vienen luchas, vienen guerras, vienen estorbos a nuestras vidas, pues continuar no buscando el rostro de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Observemos aquí el gran pecado de David. Su pecado de David fue el descuido de su vida. Se alejó, amado hermano, se alejó por momentos delante de la responsabilidad que tenía, de la responsabilidad que Dios le había dado, de la responsabilidad que Dios le había encomendado. Se alejó por momentos, y mire, la Biblia dice que el profeta David, amado hermano, era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, era un hombre que mantenía una vida en comunión con Dios, era un hombre que para moverse y para hacer todo, iba y le consultaba a Jehová, iba y le hablaba a Jehová: ¿puedo salir a la guerra? ¿Me vas a entregar la victoria o no me vas a entregar la victoria? ¿Salgo o no salgo? Salgo si tú me lo autorizas. Y Jehová siempre le decía: sal, porque te la zarrama tiama, porque te lo voy a entregar en tus manos. Un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, buscaba el rostro de Dios, buscaba la voluntad de Dios, buscaba la autorización de Dios. Y un día que tuvo un descuido fue fatal para su vida de él. Amén. Es que no soy David, pero es un hijo de Dios, pero es una hija de Dios. Que tu responsabilidad, ahora que Dios nos ha llamado, su responsabilidad de usted y de mí, es mantener una vida en comunión con Dios, es mantener una vida, amado hermano, de consagración con nuestro Dios. Es una responsabilidad de caminar en una obediencia ante Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de vivir, de caminar conforme a la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No agarrar el evangelio a mi manera, no agarrar a mi forma. Pues yo vivo así, no me ha pasado nada, pero un día le vamos a dar la cara a Dios. Un día Dios nos va a juzgar, y se lo he mostrado con la palabra. Nos va a juzgar ¿cómo? Con la palabra, con lo que usted y yo tenemos ahí en nuestras manos. Nos va a juzgar por la palabra. Hiciste esto, no hiciste el otro, se te hizo fácil, no se te hizo fácil, fuiste indiferente, no te consagraste, no te esforzaste. Ahí Dios nos va a juzgar por medio de la palabra. Amén. Y no es para descuidar nuestra vida espiritual, y menos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo.
Amén. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué tiempo era? Fíjese bien, eran tiempos de guerra. Eran tiempos en los cuales David debería de estar al frente del ejército de Israel, porque él era el que comandaba. Dios lo había puesto al frente del pueblo de Israel. Y David tuvo, hermano, la idea de quedarse de vacaciones cuando es tiempo de guerra. Los tiempos de guerra, dice la palabra de Dios, hermano, aleluya, que los tiempos ideales para la guerra eran tiempos de primavera. ¿Por qué? Porque los caminos estaban secos. Se hacía más fácil para moverse, para transitar, hermano, los ejércitos, moverse las tropas, moverse, hermano, los caballos, moverse, amado hermano, los carros de guerra. Era mucho más fácil porque estaban secos los caminos. No había lluvia, no había lodo. Se podían mover, hermano, con más facilidad. Esos eran los tiempos de guerra, los tiempos en la temporada de primavera. Y dice que en esos tiempos que era guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, que destruyeran y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero dice, David se quedó en Jerusalén. La responsabilidad de David era estar al frente del pueblo de Israel. Era estar en la guerra, era estar en la batalla. Y David dijo, mejor me quedo. He peleado mucho, he batallado mucho, he tenido muchas guerras, he tenido muchas batallas. Creo que es justo que hoy me quede yo a descansar. Merezco un descanso, alabado sea la gloria de Dios. Pienso yo que a lo mejor David pensó así, o a lo mejor pensó otra cosa. La situación es que se quedó cuando él debería de estar cumpliendo con su responsabilidad que Dios le había dado. Por eso yo siempre le digo, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de que usted, hermano, caiga en indiferencia. Si busco a Dios o no lo busco, si oro o no oro, si voy al templo o no voy al templo, si ayuno, si leo la Biblia o no voy, ahí voy cada 8 días. No, porque así como David en ese tiempo eran tiempos de guerra, hoy grábeselo bien, también estamos en tiempos de guerra, donde usted no se puede descuidar, donde usted no puede caer a un adormecimiento, donde usted no puede caer a una indiferencia, donde usted, amado hermano, no caiga a un sueño, a una pereza espiritual, porque son tiempos de guerra. El diablo está atacando cada día más fuerte y usted no puede quedarse dormido, porque son tiempos difíciles, porque son tiempos peligrosos, porque son tiempos de guerra. Usted no puede pensar como David, ay, nada más voy a ir el domingo, ay, nada más voy a ir cada 15 días, oh, voy cada mes, al fin soy cristiano, al fin ya acepté a Cristo. Pero ¿de qué sirve que hayamos aceptado a Cristo si no estoy obedeciendo, si no estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, si no estoy guerreando, si no estoy peleando? ¿De qué me sirve que me diga que soy cristiano cuando son tiempos de guerra? ¿Amén o no amén? O dígame una cosa, es tiempo de que usted caiga en la indiferencia. Son tiempos en que usted diga, pues si quiero y tengo ganas voy o no voy a buscar a Dios. Son tiempos de desobedecer a Dios. Cuando usted está mirando que la palabra, hermano, se está acabando de cumplir. Cuando la iglesia está mirando las señales en este mundo, en esta tierra, y todavía hay una totalidad
indiferencia, hay una total apatía, hay un total orgullo en el corazón del creyente para buscar a Dios, porque no hay humildad, porque no hay madurez, porque no hay amor para buscar a Dios. Pensamos que con lo que somos, que con lo que tenemos, no necesitamos de nada, necesitamos más de lo que usted y yo pensamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo le estoy predicando que no se descuide. Estamos en los últimos tiempos. Exacto, estamos en los últimos tiempos. Los quiera creer o no los quiera creer, como usted lo vea, muy respetable. Yo le hablo conforme a la palabra de Dios. Los tiempos se están acabando ya. Y es al revés. En lugar de que la iglesia esté perseverando, buscando a Dios, se está viniendo para abajo. Está cayendo en un conformismo la iglesia. Porque hay descuido en nuestras vidas. Y ese descuido nos puede llevar a fracasar. Nos puede llevar a la ruina espiritualmente. Amén. Amén. Gloria a Dios. David cayó en pecado porque abandonó la responsabilidad y se quedó en su casa durante el tiempo de guerra. ¿A qué se quedó en su casa? ¿A qué se quedó? A descansar, a dormir, a ser ocioso, a no hacer nada. Y eso aprovechó el enemigo. Eso aprovechó el diablo. Usted, le repito, usted y yo, nuestra vida es en Dios. Y usted puede, no me lo diga, pero usted puede sopesarlo. Cuando usted deja de buscar a Dios, cuando usted deja de consagrarse a Dios, y cuando digo de buscarlo, es cuando usted deja de orar, cuando deja de venir al templo, cuando deja de leer la Biblia, cuando deja, hermano, de ayunar, cuando deja usted de consagrarse a Dios, usted mismo puede sentir un decaimiento en su vida espiritual. El simple hecho de que usted no venga a la casa de Dios, si usted estaba acostumbrado a ir diario a la casa de Dios, deje de venir una semana y dígame cómo se siente. Mal. Pero como a veces ya agarramos esa rutina, como a veces ya agarramos esa costumbre, agarramos ese tipo de vida, no nos sentimos mal. Pensamos que estamos bien. Cuando la palabra de Dios me dice todo lo contrario. Y el enemigo te hace piojito. ¿Para qué vas diario? Así estás bien. Mira, ¿no te sientes bien? Sí. Ah, bueno, pues síguela así. Claro, porque no deja que tú te consagres. No deja que tú busques más a Dios. Porque al enemigo no le conviene que usted busque a Dios. No le conviene que usted se consagre a Dios. ¿Sabe por qué no le conviene? Porque sabe, bajando la vasalla, sabe que si usted mantiene una comunión con Dios, Dios lo empieza a levantar, Dios lo empieza a bendecir, Dios le empieza a dar dones. Usted se convierte en un enemigo, empieza a hablar el evangelio, Dios lo empieza a usar, y eso es lo que el diablo no quiere. Porque usted se convierte en una bomba espiritual para el enemigo. Amén. Se quedó ahí en Jerusalén a descansar en tiempos de guerra. Se lo vuelvo a repetir otra vez.
Usted y yo no es el tiempo de descansar ni el tiempo de dormir. Amén. Ni el tiempo de ser indiferentes. A veces, hermano, no venimos, no buscamos a Dios como debe de ser. Y cuando voy no le doy esa libertad a Dios. Cuando voy no le entrego mi corazón a Dios. No le abro mi corazón a Dios. ¿Qué le estoy dando yo a Dios? ¿Qué está recibiendo Dios de mí? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. David cayó en ser irresponsable y le trajo fracaso a su vida. ¿Por qué? Por el descuido. Se alejó de Dios. Si usted quiere, por unos días, no creo que haya sido un día, yo creo que fue un tiempecito que agarró él de vacaciones. Dice el verso 2, léalo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se levantó, estaba descansando, estaba acostado, se cansó, se levantó del lecho, empezó a caminar ahí en el terrado, en la azotea del palacio. De repente voltea y mira a una mujer hermosa que se estaba bañando. Amén. Y yo pienso que él empieza a desearla, porque dice que la vio bañándose y que era hermosa. Aparentemente nadie lo estaba viendo. Aparentemente quizás él pensó que nadie lo estaba mirando. Y ve a esta mujer, a Betsabé, y quizás empieza él, hermano, a trabajar en su mente. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo nada, porque estaba descansando. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Mira, David es muy guapa, mira, David es muy hermosa, mira, David es muy bella, mira, David qué cuerpo tiene, tú eres el rey, tú manda, tú puedes hacer lo que tú quieres, tráela, David, y mira, nadie se va a dar cuenta, a fin ahorita tú puedes hacerlo, manda a traerla. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás le aventó un dardo. ¿Por qué? Porque no estaba donde debería de estar, y eso usted y yo tenemos que contemplarlo. Ay, hermano, no me ha pasado nada, qué bueno que no pase nada, pero un día puede pasar, porque puede usted estar en el lugar donde no debe de estar, puede usted hacer cosas que no debe de estar haciendo, en lugar de tomar su responsabilidad delante de Dios. Yo tengo que estar en la casa de Dios, yo tengo que estar orando, yo tengo que estar leyendo, yo tengo que estar alabando el nombre de Dios, yo tengo que estar ayunando, y no, hermano, caer en lugares o visitar lugares donde yo no debo de visitar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos cristianos? Y no por juzgar ni por criticar, que Dios me libre, pero cuánta gente usted conoce cristiana que empezó a alejarse de Dios, ya no iba a la iglesia, y cómo viven, y a veces cómo terminan. Yo sé que usted lo conoce, ¿cierto o no cierto? Porque se empiezan a alejar de Dios, se empieza a ser tan común, se empieza a ser tan normal. El diablo es muy sutil, y cuando el diablo empieza a alejar a una persona, llega un momento, ¡pum!, que le da el tiro de gracia, lo saca completamente.
Y lo peor de todo, que a veces el cristiano, el creyente, no se da cuenta. Porque es peligroso. Porque usted no puede abandonar su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad de usted? Agradar a Dios, obedecer a Dios, consagrarse a Dios, alejarse del pecado, limpiarse de todo mal, vivir la santidad, estar preparándose para que cuando Dios venga nos encuentre aptos y nos encuentre limpios, no nos encuentre dormidos, no nos encuentre, hermanos, indiferentes. Aleluya. Gloria a Dios. Por descuido, por flojera, por indiferentes, por falta de responsabilidad. ¿Usted cree que Dios no mira todo? A lo mejor usted está pensando otra cosa. Dios, grábeselo bien. Si usted está pensando negativamente, Dios sabe su pensamiento negativo. Dios sabe su pensamiento positivo. Dios sabe que nos está hablando por la palabra y usted es indiferente, usted está dormido, usted está haciendo oídos sordos a la palabra de Dios. Dios lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que Dios conoce todo, que Dios conoce nuestras intenciones. Amén. Y que hoy, menos que nunca, podemos descuidarnos en nuestra vida espiritual. Porque eso nos va a traer o nos puede traer consecuencias graves a nuestras vidas. La vio desde el terrado, que se estaba bañando, dice, la cual era muy hermosa. ¿Y saben por qué el diablo le aventó ese dardo a David? Porque no estaba haciendo nada, porque se estaba paseando. Y el mismo Satanás sabía, este debería de estar en donde, en la guerra, este debería de estar en donde, luchando, este debería de estar comandando al pueblo de Israel. Hoy es mi oportunidad, hoy puedo agarrarlo, hoy le voy a aventar un dardo. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar donde no debería de haber estado, y ahí aprovechó el enemigo. El enemigo, cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando tú dejas de venir a la casa de Dios, cuando tú dejas de doblar tu rodilla. Yo sé que usted puede, es que oro en mi casa, pero Dios no te llamó nada más a orar en tu casa. Dios te llamó ¿a qué? A venir a la casa de Dios, a alabarle y a glorificarle. Gloria a Dios. No, hermano, es que oigo cantos y es que oigo predicaciones. No me descuido. Esa es una grave mentira. Gloria a Dios que oigas cantos, gloria a Dios que oigas predicaciones, no es pecado, pero no con eso te salvas, no con eso te consagras, no con eso estás obedeciendo a Dios. Usted tiene que venir a adorar a Dios a su casa. Y a veces nos justificamos. Es que yo oigo muchos cantos, es que yo oigo muchas predicaciones. No, si yo no me descuido, pero no vienes a la iglesia, ¿cómo no te vas a descuidar? Gloria a Dios. Esos son descuidos, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo vengo, me esfuerzo, también en mi casa oigo cantos, oigo predicaciones, gloria al Señor. Oro y no voy al culto de oración. Oro y no voy a los servir. Al fin ya oré. ¿Y eso qué tiene? Yo estoy desobedeciendo a Dios. Y a veces, hermano, se acostumbra uno de esa forma y de esa manera. Empieza uno a declinar. Empieza uno, hermano, a descuidarse. Y las caídas, los fracasos en la vida del creyente, los fracasos en la vida de la iglesia, de un cristiano, es precisamente el descuido. Se cae en falta, se cae en pecado. ¿Por qué? Porque no mantengo mi comunión con Dios. He perdido mi relación con Dios.
Dígame, ¿quién es el que le da la fuerza? ¿Quién es el que le da la fe? Dígame, ¿quién? Dios. No somos nosotros. Se lo acabo de decir. El ser humano, por sus recursos humanos, no puede. Usted y yo no puedo. El hombre más sabio en la tierra y más fuerte no puede. Necesita el ser humano la intervención de Dios en nuestras vidas para que nosotros salgamos adelante en victoria de este mundo. Amén. Así es que no es formar mi estrategia, no es formar mi evangelio. Yo le hago así y le hago asado. ¿De qué sirve que le hago así si no tengo una comunión con Dios? No puedo adquirir la fortaleza, no puedo adquirir la fe, no puedo ser guiado por Dios si no mantengo mi comunión con Dios. Dios nos puede hablar a través de la palabra, Dios te puede hablar a través del canto, Dios te puede liberar a través de la alabanza, te puede liberar a través de su palabra. Todo es de acuerdo al corazón con que usted le abra a Dios. Gloria a Dios. Por eso es necesario nosotros siempre mantener esa comunión con nuestro Dios. Se paseaba y dijo el diablo: hoy es cuando, hoy es cuando. David está descansando. Le voy a hacer voltear y le voy a poner ahí un paisaje bonito, tentador, para ver si cae. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayó. Cayó. Porque se quedó. Dios sabía, Dios sabía. ¿Cuál fue el problema? Que él debería de estar en la guerra. Usted y yo debemos estar ¿en dónde? En la guerra. En la guerra espiritual. Y cuando le hablo de guerra, le estoy hablando de que usted tiene que estar en el culto, que usted tiene que mantener una comunión con Dios, que usted tiene que orar en su casa, que usted tiene que leer la Biblia en su casa, que usted tiene que venir a orar al templo, que usted tiene que venir a alabar a Dios al templo, que usted tiene que venir a escuchar la palabra de Dios al templo. Aleluya, porque para eso Dios hizo y creó una casa para que toda la iglesia que somos nosotros vengamos a adorarle y estemos en comunión, todos juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Gloria a Dios. No agarro yo mi sistema, oro en mi casa y no voy al templo. Si yo estoy haciendo mis normas, mis formas, analicémonos. ¿Estoy siendo bendecido? A lo mejor económicamente, le hablo bendecido espiritualmente. Yo no me puedo conformar a lo que Dios me ha dado. No voy y sin en cambio Dios, mírame, hágame. ¿Y eso qué? Eso es de Dios, no es tuyo. Gloria a Dios. Usted tiene que hacer lo suyo. Dios lo que nos dio no nos lo quita. Pero eso no quiere decir que yo ya no haga nada, o que no me esfuerce, o que no lo busque. Todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, es de Dios. No es de usted ni es mío. Amén. Amén. ¿Y por qué no lo da? Bueno, pero un día nos va a pedir cuentas Dios, Grábeselo. Aún tú no me obedecías, aún tú no te consagrabas, y sin en cambio yo te estuve bendiciendo, te estuve mostrando, te estuve dando sueños, te estuve hablando, y tú nunca te consagraste. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Pero no estamos obedeciendo a Dios, que es diferente. Amén, hermano. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Se quedó a descansar, se quedó quizás ahí a comer, a que le echaran airecito, a disfrutar la tarde, el sol. Se cansaba de estar acostado, se paseaba, caminaba, se volvía otra vez a acostar, y en una de esas le aventó Satanás un dardo. ¿Sabe una de las armas
o unas poderosas que Satanás va a usar para hacer caer al hombre? Hoy en la actualidad, ¿sabe cuál es la arma poderosa que Satanás usa? ¿Perdón? La mujer. Por eso la iglesia tiene que estar consagrándose, buscando a Dios. Amén. Y vuelvo a lo mismo. Cuando se cae es por descuido. Es por descuido. El diablo puede tentarte, el diablo puede mandarte ahí la tentación, el diablo puede ahí ponértela para que la vuelas, o no lo sé, pero eso ya depende de cada quien. Si tú estás bien cimentado, si tú tienes tu fe, si tú vives una vida de oración, si tú mantienes una vida de consagración, déjeme decirle, hermano, que usted va a resistir todas las tentaciones. Aleluya. ¿Por qué? Porque es más fuerte el que está en usted que el que está allá afuera. Ese es su trabajo, tentarte, poner la tentación para que caiga. Pero si tú mantienes una vida tanto en comunión, en santidad con Dios, es difícil que tú caigas al hombre y la mujer. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ven una ofrenda de palmas al Señor. Hermano, no entiendo. Es que David era un hombre consagrado, sí. David era un hombre consagrado, pero se salió de la cobertura de Dios. Y eso lo aprovechó el enemigo. Por eso yo le decía, cuando usted trata de mantener o ha llevado una vida de consagración, de búsqueda a Dios, que voy a diario al templo, o iba a diario al templo, hermano, con el tiempo empieza a declinar, empieza a decaer, y todo eso que al rato Satanás le pone otra cosa, al rato le pone otra cosa, y llega a conformarse. Nada más voy cada 8 días, al fin me siento bien. Pues sí, hermano, Satanás le va a hacer sentirse bien, con tal de irlo alejando poco a poco. Porque eso no me dice la Biblia. La Biblia no me dice que nomás que lo busque cada 15 días o cada 8 y me sienta bien. Eso no me dice la Biblia. Ahí es donde tenemos que ser sabios, inteligentes. Claro, usted busca a Dios, pues obviamente va a encontrar una oposición de parte del enemigo. Y tenemos un enemigo que quiere nuestras vidas. El enemigo, Satanás, le aventó un dardo, en el cual cayó David. Amén. Ahí en el verso 2. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Por qué pecó David? Porque empezó a enfocar sus pensamientos en ella. Empezó a enfocar sus deseos en ella. La empezó a contemplar. La empezó a diseñar en su mente. Alabado sea la gloria del Señor. En lugar de haberse alejado de ella, en lugar de haberse dado vuelta, no, David la miró y empezó él a trabajar en su mente, a trabajar en su corazón, aleluya, a desearla, a diseñarla, a disfrutarla. Sus pensamientos vagaron, aleluya. Y eso lo llevó a que la trajeran. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pecó deliberadamente. David sabía que no debería de haber tomado esa mujer, que esa mujer no le pertenecía, que esa mujer era esposa de un soldado de él. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no le importó nada. Peca deliberadamente David. ¿Por qué? Porque la vio. Que empezó a diseñar en su mente a ella. Cuando a veces se peca, es lo mismo. Se empieza a estudiar la tentación. Se empieza a poner la atención
en esa tentación o en ese pecado y lo empieza a trabajar, lo empieza a trabajar en el corazón, lo empieza usted a fabricar, y cuando está fabricado pasa a la mente y luego lo lleva a cabo. Cuando hay una tentación, hermano, cuando algo, usted sabe, y porque usted y yo sabemos, cuando el enemigo está poniendo algo que no es de Dios, que no es agradable a Dios, usted y yo sí podemos nosotros detectarlo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Cuando hay una tentación, usted no se ponga a observarla, usted no se ponga a pensar, ay sí, esto, lo otro, no, dele vuelta, aléjese de ella, dele la espalda, aleluya, no le dé tiempo, no la disfrute, rechácela, repréndala en el nombre de Jesús, aleluya, porque por eso es la tentación. ¿Para qué? Para caer. Amén. Y David, su error fue que empezó a contemplar y a diseñar a esa mujer. La prueba está que David envía, dice el verso 3, envía a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Hetreo. En el verso 4, y envió David mensajeros, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Fabricó el acto, fabricó el pecado, porque David sabía que era pecado. Dice que durmió con ella y luego la envía ¿a dónde? A su casa. Consume el pecado, consume la falta, y ahora la manda a su casa. Quizás trató de engañar, trató de ocultar su pecado. Quizás dijo David: nadie se va a dar cuenta. Quizás muchos no se dieron cuenta, otros sí se dieron cuenta, pero aquí lo más importante, que el que estaba allá arriba sabía todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Trató de engañar a otros. David, a raíz de ese pecado, comete varias faltas, comete varios pecados. Si usted observa en el verso 6, David empieza a tramar un asesinato. Dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Ya estaba tramando David un asesinato, ¿cierto o no cierto? ¿A qué? Urías era esposo de Betsabé. Y como él estaba en la batalla, como él estaba en la guerra, le dice: mándenme a traer a Urías para esconder su pecado. Empezar a tramar el asesinato hacia Urías. Y en el verso 15 dice: y escribe en la carta diciendo: poned a Urías al frente. El verso 15 dice: escribe en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y ¿qué? Y muera. Ya estaba tramando Urías el asesinato. Vea, un pecado lo llevó a otro, y ese otro pecado lo lleva a otro, y esa mentira te lleva a otra. Y quiero que tome en cuenta esto: cuando usted y yo cometemos un pecado, una falta, siempre tratamos de ocultarla, siempre tratamos de pararla, siempre tratamos de que nadie sepa. Pero el que está arriba sabe todas las cosas.
y todas las cosas las saca a la luz. Aunque usted diga una cosa, aunque usted haga otra cosa, o yo lo haga, Dios siempre saca todo y todo se sabe, se lo he dicho. Gloria a Dios. No porque anda uno de chismoso, pero todo se sabe desgraciadamente. Porque a veces, y digo desgraciadamente, porque a veces no se toman las cosas con madurez. Bueno, mi hermano, o supe esto, lo otro, oro por él, se acabó. No, nos gozamos, nos alegramos y andamos divulgando. Ya viste que fulano, perengano, que sultana, que esto, que el otro, en lugar de orar. Nadie tiene derecho a criticar. Usted no tiene derecho a criticar, ni yo tengo derecho a criticar, ni usted ni yo tenemos derecho a juzgar, ni usted ni yo tenemos derecho a señalar, ni usted ni yo tenemos derecho a hablar. Usted es un ser humano con miles de defectos, como yo soy un ser humano con miles de defectos. El único perfecto es el que está allá arriba. Gloria a Dios. A veces nos creemos tan justos, tan rectos, que estamos más mal que peor. Amén, porque así es. Aleluya. El que juzga, el que critica, el que cae en vanidad, el que se cree muy especial, muy recto, muy sabio o muy sabia, está peor que al que está hablando, el que está criticando. Sográbeselo y apréndalo. Gloria a Cristo. No estoy hablando de nadie en lo personal. Estoy diciendo que si lo hacen, estamos peor. Y lo único que mostramos es una inmadurez. Amén. Gloria a Dios. Comete ese pecado, David. Si usted miente y no reconoce su mentira y trata de ocultarla, eso lo va a llevar a usted a otra mentira. Y si no para la mentira, lo va a llevar a otra mentira. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer y decirle a Dios: Señor, he pecado, he fallado, perdóname. Porque un pecado te lleva a otro pecado, una mentira te lleva a otra mentira. Gloria a Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Y eso sucede también, puede suceder con cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que descuidarnos delante de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahí en el verso 15, ya lo leímos. Ahí en el verso 15, amado hermano, su pecado de David lo muestra. Quiere asesinar a Urías Eteo. Verso 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, verso 17, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también ¿quién? Finalmente su pecado se exhibe. Finalmente su pecado, lo que él había tramado con Urías de llevarlo a la muerte, a que lo asesinaran, se consume. ¿Por qué? David empezó a tramar ese asesinato. Primero lo manda a traer, luego lo emborracha, lo manda a su casa, pero no llegó. Y como no llegó, se desespera quizás David y dice: no llegó. ¿Para qué? Para que se durmiera con su mujer y supieran que su hijo, porque había quedado encinta, supieran que fuera de él. Y Dios no permitió esas cosas. Y como no le salió eso, empieza a tramar otra cosa. Cuidado, a veces tramamos cosas cuando no nos sale una cosa, tramamos otra cosa. Amén, hermano. Cuidado, no coqueteemos con el pecado, no coqueteemos con la mentira.
Amén. Llega un momento que lo pone otra, lo vuelve a mandar, lo ponen al frente y por fin lo matan. ¿Y qué pensó David? Me libré ya, me libré de ese pecado, me libré de esa carga. ¿Cómo se iba a librar de esa carga si el que estaba allá arriba lo estaba mirando? Quizás por miedo, por temor, los soldados o la gente que tenía, quizás iban a callar, no decía nada porque me vaya a mandar a matar, me vaya a mandar a asesinar, a lo mejor lo hubiera logrado, pero aquí no es. Ante Dios, hermano, nadie se burla. Ante Dios, hermano, nada está oculto. Alabado sea la gloria de Dios. Ante Dios no podemos burlarnos. La responsabilidad que Dios le ha dado a usted y a mí, tenemos que cumplírsela a Dios, amado hermano, porque Dios, aleluya, es un Dios recto y te ha dado a ti y a mí una responsabilidad. Amén, hermano, que tenemos que cumplirla. Gloria a Dios. Y mire cómo Dios no se queda con nada. Ahí en el capítulo 12, del verso 10 al verso 14, vamos a mirar cómo David fue castigado. Vamos a mirar las consecuencias de su pecado. Que no solamente su pecado afectó a él, sino afectó a otras personas. Cuidado con eso, amado hermano. Ponga atención, porque nosotros a veces por cometer pecados afectamos a otras personas. ¿A quién afectamos? A la familia, a la iglesia. Mira el verso, capítulo 12, verso 10. Dice, por lo cual, obviamente ya ahí ya había llegado el profeta Natán. David estaba ocultando todo, pero Dios manda al profeta Natán a que le hable a David y le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, el castigo, las consecuencias. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Vea cómo a veces cuando se comete una falta, un pecado, no nomás nosotros somos los afectados. Son afectados los de tu casa, tu familia. Amén, hermano. Dice, no se quitará la espada de tu casa. Es que pequé yo, sí, pero a veces, hermano, cuando se peca, hermano, no todos tienen la madurez. En tu familia no todos pueden tener la madurez para verlo con esa madurez. A veces puede ser decepción para tu familia. Puede venir un desánimo, un decaimiento en la esposa, en el esposo, en los hijos, en el familiar. ¿Por qué? Porque no hay esa madurez. Amén, hermano. Dice que nunca se iba a quitar la espada de su casa, de su familia. Amén. Dice, por cuanto tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Tomó una mujer que no le correspondía. Amén. Cometió adulterio, cometió asesinato, cometió pecado, cometió mentira. Fíjese, todos los pecados por uno, porque no lo paró. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
Fíjese, iba a permitir cosas malas en su familia. Dice: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Mire cuántas mujeres quizás tenía David, se habla de muchas, y Dios iba a permitir ahora que sus mujeres lo engañaran con su prójimo. Dice: tú lo hiciste en la oscuridad, lo verás que lo hagan a la luz. Vea las consecuencias que trae el pecado. Vea las consecuencias que si uno falta, hermano, perjudica o puede perjudicar uno a la familia. Amén. Amén. Verso 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué quiere decir remitido el pecado? El mismo profeta le está diciendo a David: tu pecado va a ser remitido. Dios lo va a remitir. ¿Qué quiere decir remitido? David dijo: he pecado en contra de Jehová. Cuando dice pequé, se arrepintió. Y cuando dice remitirá Jehová tu pecado, quiere decir que no lo va a tomar en cuenta, que lo va a perdonar. Eso es remitir, perdonar, borrar el pecado. ¿Dios perdonó a David? Sí, perdonó a David, porque se arrepintió. Pero el pecado trae consecuencias. Su mismo hijo lo quiso matar a Absalón. Se metieron con las mujeres de él, su prójimo. Por eso yo le digo, cuando usted tome la Santa Cena: ay, hoy no la tomo. Y si la toma, bueno, sigo faltando y sigo pecando, y al fin viene la Santa Cena y Dios me perdona, ¿verdad? Qué fácil. Todo pecado, grábeselo bien. Si ha caído usted esa mentalidad, quite esa mentalidad que solamente el diablo la pone en la mente. Todo pecado, toda falta trae consecuencias. ¿Dios perdona? Sí, Dios perdona si se arrepiente uno, pero esa falta trae consecuencias. David fue perdonado, pero trajo consecuencias su pecado. Absalón, su hijo, lo quiso matar. Amén. Y era su hijo en carne. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no jugamos. Verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El nombre de Dios fue vituperiado, fue blasfemado, fue empañado. Hablaron mal de Dios por consecuencia del pecado de David. Amén. Cuando alguien peca, cuando alguien falta, ¿no lo ha oído usted? Yo lo he oído. A mí me lo han dicho: oye, ¿cómo si es cristiano ese manto? Y mira cómo anda, mira lo que anda haciendo, mira esto, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira, anda haciendo esto, si mira, anda vacilando a las muchachas, mira, si anda coqueteando, mira, si anda esto. Y es único, por eso yo no me convierto. A mí me lo han dicho. No entiendo, si dicen que son cristianos y mira, hacen esto, mira, hacen lo otro, mira, hacen así, ponemos en mal el nombre de Dios.
Y eso tenemos que tener cuidado. Somos muy facilitos para soltar esto. Si usted ve algo, hermano, en alguien o en su familia, cállese la boca, cállese. Porque ponemos en mal el nombre de Dios. Ponemos en mal a nosotros mismos. Pongo en mal a mi esposo, pongo en mal a mi esposa, pongo en mal a mis hijos, pongo en mal a mi familia, pongo en mal a mis hermanos, me pongo en mal yo. Gloria a Dios. Y luego lo otro, por causa de eso, tu hijo morirá. El hijo que iba a tener con Betsabé murió. Y mira qué grado le ha de haber dolido a David, que dice que ayunó David en cilicio. Se metió en ayuno y en cilicio para que lo dejara vivo. ¿Y sabe qué es el cilicio? ¿Sí sabe qué es el ayuno en cilicio? Una vestimenta como el de costal, de ese que pica, que lastima. Se lo ponía o se lo puso y se echaba en tierra. O sea, se flagelaban, si usted quiere, se castigaban, pero nada de eso tomó en cuenta Dios. Su pecado le trajo consecuencias. La muerte de un hijo, sus mujeres, el castigo en su casa, en su hogar. Y David, cuando él comete estas cosas, estos pecados, que Dios lo perdonó, sí lo perdonó, pero David ya no fue el mismo David. Amén, hermano. Eso hay que tomarlo en cuenta. Dios perdona, sí, pero cuando le fallamos a Dios, quizás ya no somos los mismos. David ya no fue el mismo rey. Perdió credibilidad, perdió fuerza, perdió quizás la unción de Dios, perdió, hermano, quizás la gracia ante Dios. Que lo perdonó, sí lo perdonó, pero el pecado trae consecuencias, la desobediencia trae consecuencias, tu falta de consagración, tu descuido te trae consecuencias. Deje de orar, deje de ayunar, acostúmbrese nada más a leer y ande a venir a leer y dígame cómo es su carácter, dígame cómo empieza a pensar, dígame cómo empieza a actuar, dígame cómo empieza a hablar. Aparentemente usted normal, no es cierto. Cambiamos. Amén, hermano. Usted me dice, soy el mismo. No es cierto. Usted puede ser el mismo, puede ser la misma, pero eso es una mentira. Su forma, es más, hasta de comportarlo, es más, nuestra forma, hermano, nuestro aspecto a veces se convierte en un aspecto duro. Amén. Gloria a Cristo. Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía. Porque la presencia de Dios, hermano, cambia nuestras vidas, cambia tu pensar, cambia tu corazón, cambia tu hablar, cambia tu mirar, casa, raba, guiama, cambia tu caminar. Esa es la comunión con Dios, eso es lo que Dios hace. Usted y yo humanamente, nuestros recursos, no podemos nosotros, hermano, llegar al cielo, no podemos nosotros transformarnos, no podemos nosotros cambiar si no es manteniendo tu comunión con el Dios de los cielos. Gloria a Cristo. David se alejó. David
perdió su responsabilidad con Dios. Y observe de todo lo que le ha hablado, en cuántas faltas, desobediencias y pecados cayó David. Gloria a Dios. En muchos. En muchos. Y a veces vemos esto tan lejano. Pensamos que no nos puede pasar a nosotros. Cuando Dios mira nuestras vidas y nuestros corazones, cuando Dios sabe si realmente usted y yo, hermano, lo estamos buscando y le queremos agradar, cuando usted y yo nos rendimos y le decimos y le reconocemos y le decimos: Señor, necesito que me cambies. Mira, Señor, mi pensar, mira mi hablar, mira mi comportamiento, Señor, mira mi actitud, Señor. Mírame, Señor, cámbiame. Porque si usted y yo no reconocemos todas esas faltas, cada día vamos a ser peor. Yo tengo que decirle a Dios: Señor, mira, ayúdame a ser justo, ayúdame, Señor, a hallar gracia. Pon gracia en mí para con la gente, pon gracia en mí para con los hermanos. Cambia mi pensar, Señor. Cambia mi aspecto, Señor, tan duro y a veces tan no muestro yo una educación, no muestro un amor como cristiano, como cristiana, no la muestro, Señor. Ayúdame. Sigo en mi mismo orgullo, sigo en mi misma vanagloria, sigo en mi misma altivez, pensando que merezco todo, cuando estoy perdiendo quizás todo. Tengamos cuidado. Amén, hermano. Todas estas cosas traen el descuido. Y aquí yo le doy un consejo. No es de que yo llevo las cosas así y así estoy bien y no me va a pasar. No. Necesitamos usted y yo de la intervención de Dios, porque somos carne, somos imperfectos y necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder agradarle y para poder cambiar a la vida que Él quiere que llevemos, porque somos hijos de Dios. No es que tú vivas tu evangelio a tu forma, a tu manera y hagas las cosas a tu forma y a tu manera. Dios nos da unas reglas a través de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. No pensé que me iba a pasar todo el tiempo con esto, pero ya aquí Dios nos hace hablar otras cosas. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Esto es el descuido. En tiempos, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era hermosa. En tiempos de guerra se queda a descansar. Usted, hoy y yo somos tiempos de guerra. Hoy no podemos descansar. Solo es lo mismo. Porque él tenía una responsabilidad y se alejó. ¿Cuántos días? No lo sé, pero dice que son días. Yo pienso que fueron días o meses, no lo sé, porque dice que la mujer quedó encinta. Amén, hermano. Amén. Se alejó. Cuando usted pierde su responsabilidad, cuando usted no ora, cuando usted no alaba a Dios, cuando usted no obedece a Dios conforme a lo que Dios le da, usted se está empezando a alejar. Empieza el descuido y se justifica: es que el domingo voy, y es que pues ahí en mi casa leo, y es que en mi casa oro, y es que en mi casa oigo predicación. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Si está usted desobedeciendo a Dios. No estoy diciendo que sea malo que oiga eso, pero cumplan a Dios. Y oiga eso en su casa y ore también en su casa. Y es que en el internet, hermano, si nomás viera que, gloria a Dios, hay buenos predicadores, pocos, pero buenos todavía. Se edifica uno. Pero eso no quiere decir
que yo estoy bien de la... pero quiero muchas bendiciones de Dios. Y yo sí estoy bien. No nos engañemos, hermano. David era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, se lo repito. Un hombre obediente, un hombre que buscaba mucho a Dios, que halló gracia delante de Dios. Y por un descuido que tuvo, Dios lo consecuentó. Dios lo alcahueteó por un descuido que tuvo David. Que usted y yo somos más que David. Si buscando a Dios hay lucha, hay guerra, pues menos si no lo buscamos. Y ahí lo voy a dejar.